Non-stop, y'all, to the beat, y'all. The body rock, y'all. So let's stop, y'all. Non-stop, y'all, to the beat, y'all. The body rock, y'all. So let's stop, y'all. Non-stop, y'all, to the beat, y'all. The body rock, y'all. So let's stop, y'all. Non-stop, y'all, to the beat, y'all. The body rock, y'all. So let's stop, y'all. Non-stop, y'all, to the beat, y'all. The body rock, y'all. So let's stop, y'all. Non-stop, y'all, to the beat, y'all. The body rock, y'all. So let's stop, y'all. Non-stop, y'all, to the beat, y'all. The body rock, y'all. So let's stop, y'all. Non-stop, y'all, to the beat, y'all. The body rock, y'all. So let's stop, y'all. Non-stop, y'all, to the beat, y'all. The body rock, y'all. So let's stop. Hace 26 años empecé a competir. Creo que ya toca cerrar un ciclo y dejar paso a gente nueva que viene. Falta de motivación, el grave accidente que he tenido, para mí ha sido una superación día tras día durante 5 años intentar volver a subir a este escenario, porque cuando tuve el accidente estaba en una buena posición profesional y cuando volví a despertar del coma estaba en una cama entubado. Largos y muy duros años para volver a llegar aquí. Tengo muchas lesiones todavía, las cicatrices las podéis haber visto, he ido superando una tras una, pero creo que ya toca disfrutar y cuidar de mi familia y disfrutar y ver a otra gente y dar paso a nuevos valores. No se puede estar toda la vida aquí estorbando. Yo creo que ya he hecho mi carrera, ya he cumplido con el culturismo y con el culturismo gallego. Creo que he llevado el nombre de Galicia bastante lejos, y incluso a la tele. Agradezco de todo corazón que hayáis venido hoy aquí y estos aplausos, porque me llenan que sea en mi tierra. Empecé aquí y acabo aquí. El próximo fin de semana es mi última competición. Por contrato es el San Sebastián, el Olympus Sport, pero para mí esta es mi despedida de mi tierra. Aquí empezó y aquí acabó. Ramón González. Sí, pues todo ha empezado aquí en Galicia y todo acaba aquí. Esta es mi última exhibición pública. Me queda una competición, pero para mí la despedida era aquí en mi tierra, por eso quise hacer una exhibición para allá poner punto final a mi carrera. Son 26 años, llevo más tiempo de todo fin, he sido fuera. Me quedo con haber superado un accidente de tráfico y haber vuelto a empezar de cero. El superar eso fue lo más difícil. Lo otro fue cuestión de genética, entrenamiento y no menos sufrimiento, pero sí mucho más sufrimiento, luchar contra lesiones, con dolor, con sabiendo que tenías un quirófano 6 meses después, cuando ya estaba todo empezando a estar bien, otra vez tenías que volver a operarte. Eso fue lo más grave, superar ese obstáculo. Y bueno, te cambia la vida porque ves todo de otra manera distinta. Estaba subido a un pedestal, era profesional, competía en Estados Unidos, vivía allí y todo se vino abajo y tuve que volver a empezar desde peón. Pero bien, satisfecho. Pues no, ni lo esperaba yo, la única persona que confiaba en mí era mi mujer, y que llegaría algún día a competir. Ni me lo planteaba ni me lo imaginaba, jamás, y mucho menos ganar. Ahora estoy quedando con ella, por eso necesito dedicarle más tiempo a ella, a mi niña Sara, a mi hija Paula, pasar más tiempo en familia y entrenar, estar en forma, porque lo he hecho toda mi vida y me gusta estar en forma, pero no a un nivel ya de competición que exige mucho más. Dieta espartana, entrenamientos más intensivos, de otra manera. Es un deporte desconocido, pero yo llevo, cuando yo cogí la federación éramos 4 gatos. He ido levantando esto poco a poco, pues, animando chicos, promocionándolos, y ahora tenemos un plantel de gente que ya hay alguno que ha competido a nivel europeo. Todavía no he cogido puestos porque este deporte es de mucho tiempo. Yo llevo mucho tiempo, 26 años, hasta que he cogido una madurez muscular, pero
En 5 o 6 años ya tenemos campeones nacionales ahora mismo. Carlos, que es de aquí, de este pueblo, de Berlín, es un futuro de alza muy bueno, tiene juventud, tiene tenacidad, influye muchas cosas en un deporte de élite. Que no te distraigas, que seas tenaz, constante, que tengas condiciones físicas, eso todo lo tiene él. Y luego que te respeten las lesiones, que no tengas una lesión. Pero el nivel gallego ha subido bestial, estamos compitiendo a nivel nacional, pues entre las mejores comunidades y que nos doblen en cantidad de participantes. No hay tantos quizás, pero sí mucha calidad. Salud.